Biblia de ayuda. Te adoramos y te alabamos, que tienes una gran ley, misericordia para que lleguemos pronto mañana. Luego desciende la gracia de Dios para ayudarnos hoy, de cometer cualquier pecado. Por los méritos de Jesús, que vive para siempre y reina con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es eterno. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. Biblia de ayuda. Te adoramos y te alabamos, que tienes una gran ley, misericordia para que lleguemos pronto mañana. Luego desciende la gracia de Dios para ayudarnos hoy, de cometer cualquier pecado. Por los méritos de Jesús, que vive para siempre y reina con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es eterno. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país.
en la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales, para estar con el bendecido en el cielo. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Thong. Querido St. Andre Kim Thong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país, en la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales, para estar con el bendecido en el cielo. Amén. Biblia de ayuda. Te adoramos y te alabamos, que tienes una gran ley, misericordia para que lleguemos pronto mañana. Luego desciende la gracia de Dios para ayudarnos hoy, de cometer cualquier pecado. Por los méritos de Jesús, que vive para siempre y reina con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es eterno. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Thong. Querido St. Andre Kim Thong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país, en la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales, para estar con el bendecido en el cielo. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Thong. Querido St. Andre Kim Thong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país,
en la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales, para estar con el bendecido en el cielo. Amén. Biblia de ayuda. Te adoramos y te alabamos, que tienes una gran ley, misericordia para que lleguemos pronto mañana. Luego desciende la gracia de Dios para ayudarnos hoy, de cometer cualquier pecado. Por los méritos de Jesús, que vive para siempre y reina con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es eterno. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Thong. Querido St. Andre Kim Thong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país, en la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales, para estar con el bendecido en el cielo. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Thong. Querido St. Andre Kim Thong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país, en la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales, para estar con el bendecido en el cielo. Amén. Biblia de ayuda. Te adoramos y te alabamos, que tienes una gran ley, misericordia para que lleguemos pronto mañana. Luego desciende la gracia de Dios para ayudarnos hoy, de cometer cualquier pecado. Por los méritos de Jesús, que vive para siempre y reina con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es eterno. Amén.
La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. Biblia de ayuda. Te adoramos y te alabamos, que tienes una gran ley, misericordia para que lleguemos pronto mañana. Luego desciende la gracia de Dios para ayudarnos hoy, de cometer cualquier pecado. Por los méritos de Jesús, que vive para siempre y reina con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es eterno. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén.
La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. Biblia de ayuda. Te adoramos y te alabamos, que tienes una gran ley, misericordia para que lleguemos pronto mañana. Luego desciende la gracia de Dios para ayudarnos hoy, de cometer cualquier pecado. Por los méritos de Jesús, que vive para siempre y reina con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es eterno. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. Biblia de ayuda.
Te adoramos y te alabamos, que tienes una gran ley, misericordia para que lleguemos pronto mañana. Luego desciende la gracia de Dios para ayudarnos hoy, de cometer cualquier pecado. Por los méritos de Jesús, que vive para siempre y reina con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es eterno. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. Biblia de ayuda. Te adoramos y te alabamos, que tienes una gran ley, misericordia para que lleguemos pronto mañana. Luego desciende la gracia de Dios para ayudarnos hoy, de cometer cualquier pecado. Por los méritos de Jesús, que vive para siempre y reina con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es eterno. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo,
él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. Biblia de ayuda. Te adoramos y te alabamos, que tienes una gran ley, misericordia para que lleguemos pronto mañana. Luego desciende la gracia de Dios para ayudarnos hoy, de cometer cualquier pecado. Por los méritos de Jesús, que vive para siempre y reina con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es eterno. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo,
Él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. Biblia de ayuda. Te adoramos y te alabamos, que tienes una gran ley, misericordia para que lleguemos pronto mañana. Luego desciende la gracia de Dios para ayudarnos hoy, de cometer cualquier pecado. Por los méritos de Jesús, que vive para siempre y reina con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es eterno. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. Biblia de ayuda. Te adoramos y te alabamos, que tienes una gran ley, misericordia para que lleguemos pronto mañana. Luego desciende la gracia de Dios para ayudarnos hoy, de cometer cualquier pecado. Por los méritos de Jesús, que vive para siempre y reina con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es eterno. Amén.
La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. Biblia de ayuda. Te adoramos y te alabamos, que tienes una gran ley, misericordia para que lleguemos pronto mañana. Luego desciende la gracia de Dios para ayudarnos hoy, de cometer cualquier pecado. Por los méritos de Jesús, que vive para siempre y reina con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es eterno. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén.
La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. Biblia de ayuda. Te adoramos y te alabamos, que tienes una gran ley, misericordia para que lleguemos pronto mañana. Luego desciende la gracia de Dios para ayudarnos hoy, de cometer cualquier pecado. Por los méritos de Jesús, que vive para siempre y reina con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es eterno. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. Biblia de ayuda.
Te adoramos y te alabamos, que tienes una gran ley, misericordia para que lleguemos pronto mañana. Luego desciende la gracia de Dios para ayudarnos hoy, de cometer cualquier pecado. Por los méritos de Jesús, que vive para siempre y reina con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es eterno. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Thong. Querido St. Andre Kim Thong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Thong. Querido St. Andre Kim Thong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. Biblia de ayuda. Te adoramos y te alabamos, que tienes una gran ley, misericordia para que lleguemos pronto mañana. Luego desciende la gracia de Dios para ayudarnos hoy, de cometer cualquier pecado. Por los méritos de Jesús, que vive para siempre y reina con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es eterno. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Thong. Querido St. Andre Kim Thong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo,
Él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. Biblia de ayuda. Te adoramos y te alabamos, que tienes una gran ley, misericordia para que lleguemos pronto mañana. Luego desciende la gracia de Dios para ayudarnos hoy, de cometer cualquier pecado. Por los méritos de Jesús, que vive para siempre y reina con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es eterno. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo, él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel. Y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales. Para estar con el bendecido en el cielo. Amén. La Biblia de Andre Nguyen Kim Tong. Querido St. Andre Kim Tong, mientras vivía en esta vida, dio un ejemplo. Y para los que hacen las tareas del hogar de Dios, unió fuerzas con San Esteban de Esteban para extender el reino de Dios. Devoción a la Santísima Virgen María con todo mi corazón. Han contribuido a la construcción del país. En la reclamación de tierras públicas. Después de todo,
Él tomó voluntariamente su cruz en la cárcel y murió por el cristianismo. Que seamos niños. Siempre sigue su ejemplo. Saber contribuir a la expansión del reino de Dios. Testimonio de Cristo. Saber amar la patria. Y dispuesto a aceptar todas las pruebas terrenales para estar con el bendecido en el cielo. Amén. Biblia de ayuda. Te adoramos y te alabamos, que tienes una gran ley, misericordia para que lleguemos pronto mañana. Luego desciende la gracia de Dios para ayudarnos hoy, de cometer cualquier pecado. Por los méritos de Jesús, que vive para siempre y reina con el Padre y el Hijo y el Espíritu